Telesur nos ha concedido unos minutos para ustedes, para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Les saludamos, le decimos gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver más con alguna sensación o alguna imagen. Y muy buenas noches, señor presidente. ¿Ha habido algún momento de descanso, de silencio en su vida luego de que le anunció al mundo que Hugo Chávez había fallecido, que había pasado a otro plano? Bueno, en primer lugar quiero transmitirle a través de Telesur, esta casa que está aquí, su matriz principal, la Casa de la Verdad suramericana y del sur del mundo, que es también una obra de nuestro comandante Hugo Chávez. Todo esto es una obra. El comandante Chávez no fundó una televisora para hacerse millonario, hizo como Cristo, ¿no? En su voto de humildad y pobreza, todo lo que hizo fue para ser millonarios en amor a miles en el mundo. Y sabemos que a través de Telesur nos conectamos con gente en las 4 latitudes del planeta. Nosotros hemos encontrado testimonios de presidentes, primeros ministros, reyes, que siguen los debates de América Latina y el Caribe a través de Telesur. Así que para ellos y para los pueblos, en lo fundamental, nuestro saludo de agradecimiento por todas las expresiones de solidaridad, generosas expresiones de solidaridad que hemos recibido, que ha recibido la familia de nuestro comandante Hugo Chávez, nosotros, sus compañeros de lucha, en el transcurso de todos estos días. Desde el mismo momento en que sucedió lo que jamás nosotros pensábamos, a pesar de todas estas circunstancias, que podría suceder. Fue ese 5 de marzo. El presidente Chávez, en esos últimos minutos del 5 de marzo, a las 4:10, 4:15 de la tarde, que ya comenzó una etapa de descompensación, ya irrecuperable prácticamente. Estaba acompañado de su hija, Rosa Virginia, de su hermano, Adán Chávez, del esposo Rosa Virginia, Jorge Arriaza, y casi inmediatamente llegaron María, llegó Hugo, los hijos del comandante Chávez. En una sala al lado, donde siempre nos reuníamos allí, desde que vino el comandante al hospital militar, nos encontrábamos Elías Agua, Silvia y yo, a la espera. Nosotros que acabamos de tener una reunión muy importante. Diosdado estaba en Maturín, su madre la habíamos llevado y la habíamos sembrado porque murió un día antes, ¿no? Y los otros compañeros del equipo, Rafael, nos íbamos a encontrar ahí en el hospital para trabajar un rato en la tarde, para enterarnos de cómo evolucionaba la situación delicada que ya tenía el presidente. Él había pasado por otras situaciones en diciembre, porque el postoperatorio, bueno, la operación fue muy difícil, el postoperatorio fue muy complicado, en enero, pero tuvo momentos, pudiéramos decir, de alza, hermosísimos, ¿no? Donde nosotros veíamos que se podía consolidar una recuperación, pero tuvo momentos de baja también de alto riesgo. Y como siempre, a cada baja fuerte experimentaba una recuperación lenta, no plena, porque nunca dijimos que había recuperación plena, sino una recuperación, y en esos momentos él transmitía sus orientaciones antes de que se le pusiera la cánula traqueal directamente y después por unos métodos que él creó, ¿no? Teníamos jamás, de verdad no estábamos preparados jamás. ¿Quién puede estar preparado para dejar de ver, para aceptar que ya no va a estar en esta tierra con nosotros el comandante Hugo Chávez? Nadie. Así que el momento en que el jefe de los médicos salió a la salita donde estábamos, que da su vista, da a uno de los barrios que queda encima de los túneles de Boquerón que van hacia el aeropuerto de Maiquetía, hacia La Guaira. Estábamos nosotros allí, Elías, Sil y yo, y se acercó, yo en los ojos del jefe de los médicos vi la noticia que nos traía. Y cuando me dijo, falleció,
yo entré a la salita y se lo informo a los compañeros. Bueno, ellos dieron un grito de alarido, de dolor. Bueno, han sido momentos muy difíciles. Inmediatamente coordinamos con Adán, con Jorge, los términos de la información que vamos a transmitir, ¿no? La necesidad de la inmediatez, ¿no? Y así procedimos, con un dolor en el pecho gigantesco, ¿no? Pero quizás los dolores de golpe que uno recibe así, cuando suceden estos hechos. Yo perdí a mi padre y a mi madre en el año 89, 94 respectivamente. Y bueno, lo normal es que los hijos llevemos al final a los padres, es la ley natural, ¿no? Pero aquí era mucho más que una relación filial de padre a hijo, era una relación de camarada, de hermano, de discípulo. Nosotros nos sentimos discípulos de ese hombre gigante llamado Hugo Chávez. Por eso cuando salimos a decir, bueno, fue algo increíble porque estaban todos los periodistas, había algunos de aquí seguro, de Telesur, bueno, transmitimos por Telesur, que era la que tenía conexión, porque ustedes le iban a hacer a las 6 de la tarde una entrevista al compañero Adán Chávez, ahí en el hospital militar, y tenían listo todo, tenían la balita que llaman esto que está aquí, tenían todo el sonido conectado, y salimos por la vía de Telesur. Yo le digo, antes de salir de la transmisión, le digo a los camarógrafos y a los periodistas, estaba Ernesto Villegas, nuestro compañero ministro, les digo, yo quiero mucho control, compañero. Vamos a dar la noticia más trágica y dura que jamás hubiéramos querido dar. Más o menos eso, ¿verdad? Pero todos se ponen en guardia, ¿no? Pero después nos cuentan, inclusive el hijo mío, Nicolás, Nico, que estaba allí, que ellos interpretaron que yo iba a dar una mala noticia, pero no esa noticia. Y cuando yo doy la noticia, se desplomaron todos, periodistas, corrieron a llorar y a gritar en el fondo del pasillo. ¿Se ha desplomado usted en algún momento de estos días? No podemos desplomarnos, no importa el dolor, aquí nadie puede desplomarse. No nos podemos dar el lujo de que la tristeza y el dolor nos lleve a la parálisis o nos lleve a la depresión. No, lo decía yo hoy en la plaza, Diego Ibarra, ante miles de compatriotas, ¿no? Que quisieran los enemigos de la patria, que trataron de hollar y todavía hoy tratan de hollar en el honor más puro del comandante Hugo Chávez, que nuestro pueblo se deprimiera, que nuestro pueblo fuera a un luto depresivo y abandonara la lucha. No, el compromiso que tenemos con el comandante Chávez es demasiado grande, que es decir, el compromiso que tenemos con esta patria, con este proyecto, con nuestro pueblo más humilde, con el pueblo que siente que perdió su protector, que perdió el hombre que lo reivindicaba, que lo respetaba, que le dio el derecho a educarse, a leer, a escribir, a vivir. Nosotros no podemos, menos yo. Él me fue muy claro en lo personal. ¿Cómo fue eso? Lo vimos el 8 de diciembre, pero hubo una conversación previa. Claro. Días antes, él llamó a un equipo, a la compañera Cilia, al compañero Diosdado, a Rafael Ramírez y Jorge Arriaza, que se encontraba en La Habana con Rosa Virginia. Y bueno, los reunió una madrugada entera y les informó los resultados de los exámenes que le acaban de practicar y los altos riesgos que había en la operación y en el postoperatorio. Y él definió 3 escenarios. Un primer escenario, que no saliera de la operación. Un segundo escenario, que saliera muy delicado, que fue el que transitamos. Y un tercer escenario, que saliera delicado, pero pudiera levantarse y continuar la lucha. Ahí estuvimos luchando entre el 2 y el 3. Y se nos precipitó este escenario número 1. Y bueno, les explicó todo lo que había pensado, cada uno de los detalles,
de qué cosa hacer, cómo hacerlo. Porque realmente el comandante Chávez era y es un ser de luz, de mucha inteligencia, de una sabiduría tremenda. Y con la experiencia que adquirió en la lucha revolucionaria, la experiencia que se adquiere en la lucha revolucionaria, y esto se lo digo a aquellos hombres y mujeres que han participado en la lucha revolucionaria, que han sido luchadores verdaderos, y aquellos que no lo han sido, para que lo sepan, se adquiere una capacidad para detallar, para leer la vida más allá de los eventos normales y de la normalidad que puede llevar la vida a cualquier otro ser humano. Uno lleva la vida de forma extraordinaria, permanente, viendo lo que no se ve, lo que siempre decía el comandante Chávez. Y eso nos enseñó él, ver lo que no se puede ver por encima. Y esa inteligencia tan aguda siempre le permitía tener un instinto que tenía como base su inteligencia, su instinto natural. Sobre eso yo te pudiera contar días enteros de testimonios de vida que compartí con él allí, hombre a hombre, pues, jefe, subordinado, maestro y discípulo. Más de 20 años de relación con Hugo Chávez. Yo conocí físicamente, bueno, todos los que no éramos militares patriotas en filas, la gran mayoría lo conocimos primero viendo a ese hombre allí en la pantalla, 4 de febrero, mediodía, asumir su responsabilidad plena del movimiento militar bolivariano y diciendo que este país tenía que rumbarse más temprano que tarde hacia un destino mejor, y diciendo que esto era por ahora. Luego, por distintas vías tuvimos comunicación. En la calle conocimos a Adán Chávez. Adán recuerda siempre a Argenis Chávez. Eran los enlaces permanentes con el movimiento bolivariano, con el comandante Chávez. Como yo trabajaba en el metro, entonces utilizábamos los vagones del metro y las estructuras internas del metro para burlar la persecución policial permanente. Teníamos todo un sistema para montarnos en los trenes, y cuando sonaba el sonido para cerrar la puerta nos bajábamos, subíamos, pasábamos por un túnel hasta que nos podíamos reunir. Esos fueron los contactos primarios. Luego, yo lo conocí físicamente, directamente, el 16 de diciembre de 1993. Ya había ganado el doctor Rafael Caldera y ya se escuchaban que venían vientos de calle para el comandante Chávez, porque era un clamor popular gigantesco, que el comandante Chávez tenía que salir para la calle. Era un clamor de todo este pueblo. Ahí, por primera vez, entramos en contacto directo. Él me puso un seudónimo. ¿Cuál era? Que seguramente era muy fácil de detectar, ¿no? Él me llamaba Verde y me mandó un conjunto de tareas de contactar y llevarle notas de aliento a oficiales, tenientes, capitanes, mayores que estaban activos todavía. Y yo la cumplí, algunas tareas, y de articularlo con los movimientos sindicales clasistas, democráticos, honestos, que se levantaban en la Venezuela de entonces. Cuando el comandante Chávez sale de la cárcel el 26 de marzo de 1994, desde ese segundo, no recuerdo un día que yo no haya estado con él, haciendo algo por él, estudiando por él, trabajando por él, que es trabajar y estudiar por la patria, comunicado, conectado permanentemente, asumiendo su jefatura histórica, su liderazgo histórico. Ni un segundo de duda, jamás dudé desde que vi la primera vez su rostro, y creo que la gran mayoría de este pueblo, porque apenas nosotros lanzamos su candidatura presidencial el 20 de abril del año 97, en una rueda de prensa que ayer salió una foto en el Hotel El Conde, el movimiento bolivariano revolucionario 200, dijimos, vamos a elecciones. Nuestro candidato es el comandante Chávez. Eso comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y ya cuando amaneció el año 98, era imparable la victoria de este comandante de acero que ha sido y será por siempre nuestro padre y nuestro maestro.
Él decía de manera permanente cuando hablaba de usted, decía Nicolás, y contaba la experiencia suya de ser una persona del trabajo sindical y un autobusero. En muchas ocasiones se refirió a usted así. Hoy lo vimos llegar a la inscripción al Consejo Nacional Electoral justamente manejando a un autobús, pero eso es bastante despreciado por la oposición venezolana. Se burlan de usted por autobusero. Bueno, en general, las oligarquías siempre se han burlado porque desprecian al trabajador, a la trabajadora, al hombre humilde. Siempre ha sido así. Y el comandante Chávez fue víctima de la campaña más infame que se ha hecho contra un ser humano, contra un líder, precisamente por haberse atrevido a ser el redentor de los humildes, de los pobres, por haber creído en los humildes. El solo hecho de que él haya creído en nosotros es una expresión de eso. ¿Ves? ¿Cómo tú te puedes explicar que él haya formado y educado toda una generación de hombres de a pie, de mujeres de a pie de la calle, soldados, civiles, obreros, y nos haya entregado la conducción colectiva de una patria? ¿Cómo tú te puedes explicar eso? Su confianza absoluta en los valores de los humildes, porque además nos formó y nos dio un rumbo. Hay un chiste por ahí, y yo lo dije hoy, pero surgió en las redes, que dice, le dice a la oligarquía, no, le debe doler mucho a la oligarquía, pero es un chiste al final. Ellos pusieron el autobús, nosotros pusimos el chofer y además pusimos la ruta y el rumbo. Vamos rumbo al socialismo, con las paradas que sean necesarias para desarrollar la economía, la sociedad, la cultura, la educación y para tener un pueblo poderoso, unido y una sociedad en paz. A propósito de pueblo, ¿usted se alcanzó a imaginar en el momento en que está dando al mundo la noticia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez que iba a pasar lo que está pasando en Venezuela? Sí, yo lo sentí. Elías Agua es como un testigo directo, estaba ahí al lado. Yo no sé si ustedes puedan revisar sus propios videos y se escuchará allí. Pero cuando yo di el peor momento de esa noticia, se escuchó un grito, un clamor, que yo solo lo recuerdo, ese ruido como de un grito, de un clamor, como de un llanto colectivo. Solo lo recuerdo en mi memoria, en cómo se escuchaba Caracas el 27 y 28 de febrero del 89. Era un ruido como que no se quitaba, de los gritos de los pobres en la calle, de los lamentos de los pobres que le mataban a sus familiares, pero era un ruido permanente. Sobre el hospital militar cayó como una nube, leve, y una lluviecita, agua bendita, para ver si podía calmar el ardimiento que empezaba a surgir. Y nosotros estábamos seguros que nuestro pueblo no iba a abandonar jamás a Chávez. Bueno, y en una circunstancia como esta, nuestro pueblo da una demostración de firmeza hermosa, gigantesca. Y el mundo está admirado. Yo me pongo en las madrugadas a ver los canales de televisión y por internet me pongo a ver las páginas de los principales periódicos de América Latina, del Caribe, del mundo en general. Y el mundo está admirado siguiendo cómo ha surgido esta inmensa fuerza. Lo han llamado el Cristo de los pobres de la América Latina. Qué hermoso. Y lo han llamado páginas web, periódicos que no son precisamente de la izquierda, ¿no? Y eso sí nos ha sorprendido mucho. Aquí tuvimos, como tú sabes, 57 delegaciones y 36 jefes de gobierno y de Estado. Y ahorita nos sorprendimos porque ya hay algunos compañeros presidentes de América Latina que nos han llamado y van a acompañar al pueblo también en esta marcha de despedida de hasta siempre que el viernes vamos a hacer en horas de la mañana con el comandante Chávez, desde la Academia Militar hasta el Museo Histórico de la Revolución Bolivariana, su cuartel de la montaña. ¿Qué es lo que más le pide ese pueblo a Nicolás Maduro cuando está cerca de ellos, a los ministros del gobierno bolivariano? ¿Cuál diría usted es la principal demanda? Que no los abandonemos, que no los dejemos solos. Y a pesar de que uno le dice a ellos, al hombre, a la mujer humilde, que compartimos un abrazo,
que lloramos juntos durante todas estas madrugadas, todos estos días, que nosotros somos soldados y discípulos de Hugo Chávez y que siempre estaremos al lado del pueblo porque somos pueblo. La gente tiene un sentimiento muy grande de que quedó sin padre, de orfandad, muy grande. Nosotros aspiramos, y por eso hoy le decíamos a nuestro Dios, le pedíamos fuerza, mucha fuerza, que nos dé fuerza, porque esto no es fácil, Patricia, echarse sobre el hombro todo el peso de una patria y todo el peso de una revolución, esto no es fácil. Y nosotros le pedimos al pueblo apoyo también, pero que sepan que nosotros no vamos a dejar a ese pueblo nunca solo, jamás. Todo el proyecto del comandante Chávez, completo, sus grandes misiones, todos sus planes de desarrollo económico popular, de las comunas, de las micromisiones que él nos dejó listo para que la lancemos, todo el proyecto de la misión soldado para proteger a los soldados y oficiales, todos esos proyectos tienen los recursos garantizados para este año y para 6 años, y para que el pueblo no le falte educación, cultura, vivienda, alimentación, nada le va a faltar a nuestro pueblo. Usted se refirió hoy a temas estructurales que estuvieron en la campaña electoral que el presidente Chávez ganó el pasado 7 de octubre y que están presentes en la realidad venezolana. Yo quisiera preguntarle sobre algunos de ellos en particular, porque además aparecen de manera muy fuerte en las encuestas de opinión que se hacen en este país latinoamericano, y seguramente los usuarios y usuarias de Telesur en América Latina y del mundo lo ven también en los medios de comunicación, con tendencias, con intereses, etcétera, pero ahí están. El tema de la seguridad. ¿Cuál es la visión de futuro? Ese tema que se ha llamado de la seguridad o inseguridad, si uno le da la vuelta, puede calificarlo más exactamente. Es el tema, el fenómeno final. Su expresión final tiene una causa. Su expresión es la inseguridad. La expresión final de un largo fenómeno cultural, social, de todo tipo, es la criminalidad, el narcotráfico, el microtráfico, la muerte, la cultura de la muerte. Nosotros tenemos que entender completamente cómo se expresa ese fenómeno aquí en nuestra patria, en Venezuela. Y entenderlo en general en América Latina. Porque si tú te vas para cualquier ciudad, y no voy a nombrar ninguna, porque bueno, tengo que cuidar que pueda ser malinterpretado en un momento dado una expresión, pero si tú te vas para cualquier ciudad que ustedes conozcan en cualquiera de los países, encontrarán fenómenos parecidos y hasta peores. De cómo el narcotráfico se ha apoderado del poder político, del poder económico, de cómo controlan ahora los medios de comunicación, de cómo tienen candidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes. En Venezuela no es así. No es así como fenómeno. Lo que sí es así es que una cultura de la violencia, de la muerte, repetida una y mil veces durante 40 años, sembró en la sociedad, en las juventudes, en la niñez, valores que ponen como los valores a seguir los liderazgos llamados negativos. ¿Cuál puede ser el resultado de un niño o de un joven educado a partir de las series televisivas, de las narconovelas y de todos los valores del consumismo, de la riqueza fácil? Si eso lo vinculas a la cultura de la droga, el resultado final tiene que ser la muerte, el culto a las armas, el culto a la pistola, a la 9 milímetros, al 38, junto a la droga. ¿Qué hemos planteado nosotros? Y viene en el programa de la patria. ¿Qué hemos planteado nosotros? Ponernos al frente. Yo, como presidente, que va a ser electo por el pueblo el 14 de abril, no tengas duda, Patricia, yo me voy a dedicar por entero, por lo menos estos 6 años que vienen, a jefaturar un plan de muy alto nivel para ir a buscar dónde están las bandas criminales, para parar la fábrica de delincuentes, para sanear la sociedad y para tratar de dar un ejemplo. Como Venezuela ha dado ejemplo en muchas cosas, no somos un ejemplo, que logramos alfabetizar a 1,5 millones de personas en 1 año y medio. ¿Quién decía que eso era posible? No somos un ejemplo con el milagro que dice la FAO, las Naciones Unidas,
de que Venezuela es el país que más ha hecho por la alimentación del pueblo y que 97% de las familias venezolanas comen las 3 comidas diarias. Eso es un milagro. No es un milagro que hayamos construido en menos de 2 años 380.000 viviendas para los pobres de la tierra. Nosotros vamos a lograr el milagro de acabar con las causas y con las expresiones de la criminalidad, el narcotráfico, la violencia, la muerte, los atracos, los secuestros. Lo vamos a lograr. Yo te lo juro aquí, Patricia, lo vamos a lograr porque nosotros venimos de allí. Yo vi como generaciones de muchachos de 15 años, de la misma edad, que jugaban béisbol con nosotros, que hacíamos teatro popular en los barrios, que hacíamos cineclub. De un día para otro cayeron a través de la marihuana y de las drogas duras, y de un día para otro lo vimos atracando y luego muerto. Unas cuantas decenas de jóvenes nosotros vimos morir en los 80, 90, sobre todo después del Caracazo. En Venezuela se disparó la locura de la criminalidad. Las causas están en el capitalismo. Busquémoslas ahí. Y la única cura que tiene la criminalidad es una sociedad más sana, con valores cristianos, con valores verdaderamente de respeto a la vida, de la convivencia, con valores que solo se pueden conseguir en el socialismo, no en el capitalismo consumista. Usted me ha dicho en esta entrevista que se van a mantener todas las misiones sociales, la gran misión también Vivienda Venezuela, sobre la cual hay gran expectativa en el país por la distribución que se ha hecho de una vivienda digna para cientos de venezolanos y de venezolanas, pero eso implica una gran cantidad de recursos. Los economistas hablan de gasto público. El gobierno bolivariano ha dicho que hace una importante inversión social. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo se va a construir la revolución económica? Yo te voy a explicar cómo yo fui entendiendo esta parte de la historia de nuestro comandante como gran constructor de las bases para la patria nueva. Yo fui canciller, tú lo sabes. Primero diputado, dirigente político de las fuerzas de la revolución, dirigente sindical de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, y luego el presidente, como lo conté hoy, me llamó un día y me dijo: asume la Cancillería. Y yo viví con él 6 años, 3 meses inseparables, hablando todos los días, 4 o 5 veces al día, con su exigencia de jefe severo, pero dedicado fundamentalmente a la labor internacional. Sobre eso podemos hablar. Yo te puedo contar los detalles de cómo construimos UNASUR, cómo construimos la CELAC y la hicimos posible, ese milagro del sueño afictiónico del libertador Simón Bolívar. Toda América Latina y el Caribe unida, reunida en una sola comunidad. Yo te puedo contar cómo nacieron los proyectos del ALBA, del Sucre, del Banco del ALBA. Pero me dediqué a la vida internacional. Yo llevaba las cuentas y prácticamente el 70%, casi, del tiempo de mi jornada de trabajo lo vivía afuera. O un día en China, o un día en Buenos Aires, o un día en Managua, Nicaragua, o un día en La Habana, o un día en Brasil, o un día en Montevideo, en jornadas de trabajo, para traer tecnología para el desarrollo de la Gran Misión Vivienda, para traer capitales de inversión y desarrollo, para traer lo que hemos ratificado con Cuba, sus conocimientos científicos médicos y sus médicos, y ratificar todos los planes de atención de la salud. Así que yo me dediqué 6 años y 3 meses. Y el presidente hace un tiempo, 2 años más o menos, un poco menos, me empezó a pedir más. Y me nombró vicepresidente político de gobierno. Y me empezó a involucrar aún más en distintas tareas. Y comenzó ya, todo esto te lo cuento, para compartir con nuestro pueblo la propia experiencia que hemos obtenido. Comencé a estudiar y él me empezó a enseñar el sistema que él ha construido, que construyó y que nos dejó de financiamiento integral, multidimensional para el desarrollo social y económico del país. Y realmente la creación del FONDEM, con sus 2 cuentas fundamentales en dólares y bolívares, la creación del Fondo Independencia, la creación del Fondo Miranda, la creación de los distintos fondos, la recuperación de la renta petrolera, la nacionalización del petróleo y la recuperación
con la clase obrera y nuestro compañero Rafael Ramírez al frente del petróleo, porque el petróleo antes se lo llevaban, la recuperación de los precios petroleros, la recuperación de la capacidad impositiva del país y además te podría poner el ejemplo de la gran misión Vivienda Venezuela, que son ingentes recursos para construir. Hay que verle la cara cuánto cuesta construir 380.000 casas dignas para el pueblo, porque no son sucuchos o cajitas de fósforos como se decía en Venezuela antes, no, son viviendas de 3 habitaciones, 2 baños, amobladas, con su televisor, su nevera, para el pueblo pobre, para el pueblo humilde. ¿Dónde se hace eso? ¿En qué parte del mundo? En ninguna parte. Así que el presidente ha dejado un sistema integrado y alianzas internacionales con China, con Rusia, con Brasil, con Argentina, sólidas alianzas internacionales y fondos binacionales con distintos países. Así que nosotros tenemos un sistema para garantizar el financiamiento en divisas y en bolívares de los proyectos de desarrollo nacional. Él nos dejó un plan, porque ese mismo martes 5 de marzo yo le llevaba una carpeta que me quedó, una carpeta roja, ahí la tengo, con el plan y con toda la agenda de decisiones en relación a nuevas fuentes de financiamiento, al fortalecimiento de la capacidad para el Estado financiar a los sectores industriales, comerciales del país, etcétera, etcétera. Nuevos planes que nosotros hemos trabajado muy bien con el profesor Jorge Giordani, vicepresidente de Economía Productiva, con el compañero Rafael Ramírez, con el equipo de gobierno económico, con el compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de Economía Productiva, y que en los próximos días, seguro, semanas, vamos a ir ya implementando para fortalecer la capacidad de financiamiento de los grandes proyectos sociales para la vida de nuestro pueblo y sobre todo garantizar el financiamiento para la construcción de una poderosa base económica para nuestro país. Quienes dicen que no es posible mantener ese modelo económico, ¿están mintiéndole a Venezuela? Yo creo que ellos no pueden entender esto, porque la gran mayoría de estos sectores parte de una visión neoliberal, donde el Estado debe desaparecer, y si el Estado desaparece como gran ente organizador, como poder regulador, constructor, promotor de la economía y de la vida en sociedad, sencillamente en el esquema neoliberal que ha planteado a la derecha venezolana y ha sido derrotada una y mil veces, el modelo de desarrollo social para que todo el pueblo tenga educación, salud, alimentación, vivienda, es imposible. Por eso es que ellos dicen que es imposible, porque en el esquema de ellos es imposible. Esto solo lo hace posible un Estado socialista. Esto solo lo ha hecho posible un solo hombre, un solo pueblo que se llama Chávez, con un nuevo modelo, fortaleciendo el Estado. Como está, nosotros creemos en la fortaleza del Estado, en el Estado como ente protector, promotor y regulador de la vida económica, de la construcción de la nueva economía de la patria. El presidente Chávez dijo también después de ese 7 de octubre que ganó las elecciones, eficiencia o nada. ¿Ese lema lo va a mantener Nicolás Maduro? Sí, nosotros mantuvimos las orientaciones que él dio en los programas que hicimos entre octubre y noviembre, que en estos días, compañero Ernesto Villegas va a anunciar para que el pueblo pueda verla y para que se pueda hacer un análisis de las órdenes que él estaba articulando para el inicio del nuevo periodo electoral, perdón, el nuevo periodo de gobierno. Allí estaba uno fundamental, que fue la consigna que lanzó, eficiencia o nada. Él creó el cuerpo de inspectores e inspectoras socialistas de la Presidencia de la República. Yo tengo una reunión con ese cuerpo el miércoles en la mañana y ese cuerpo de inspectores e inspectoras va para la calle a inspeccionar fábricas, a inspeccionar obras, a inspeccionar hospitales, escuelas, liceos. Ya estamos en la calle. Nosotros hemos inspeccionado por lo menos 1000 objetivos. Los primeros objetivos ya con respuestas específicas. Por ejemplo, las empresas básicas de Guayana, aluminio, Sidor, Ferrominera. Ya hay equipos del cuerpo de inspectores que tienen un mes trabajando y ya tienen un plan. Bueno, ahorita nos sorprendió este golpe
con nuestro jefe, Hugo Chávez, y ellos lo han entendido perfectamente. Pero bueno, cuando vayamos saliendo ahora los próximos días de este golpe, y sobre todo compañeros obreros y obreras de Sidor, Ferrominera, Benalún, Alcázar, las empresas, nuestra clase obrera industrial, poderosa clase obrera industrial, yo les llamo a ustedes a que en asamblea obrera vayamos en las próximas semanas, cuando vayamos superando este golpe, ya con el plan de la eficiencia o nada, y recuperemos esas industrias, y nosotros podamos en 1, 2, 3 años estar diciendo, las empresas del aluminio ya no dan pérdida, le dan dividendos a la patria, le dan productos de calidad. Sidor está en su máximo nivel de producción. Ese es el sueño del comandante Chávez. Y nosotros, a través del método que él dejó, de los equipos que dejó, lo vamos a seguir logrando paso a paso. Usted también habló hoy de la corrupción y de la lucha de frente contra la corrupción. ¿Qué compromiso hace ante Venezuela frente a ese flagelo? Por supuesto que es justo decir, no solo de este momento político del país, sino también heredado de otros momentos y de otros gobiernos. Yo te puedo decir algo que son los logros más impactantes en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, por primera vez en la historia, con sus excepciones del siglo XX. Y bueno, aquí en el siglo XXI nosotros tuvimos un presidente que no fue un ladrón, absolutamente honesto, primera vez, y eso es mucho decir, porque los presidentes que llegaron allí con sus excepciones, que son excepciones, llegaron para dirigir bandas que saquearon el erario público, cada quinquenio, en cada periodo, sea en dictadura abierta o en la falsa dictadura que llamaban democracia representativa burguesa del punto fijismo. En segundo lugar, el comandante Chávez en la trayectoria de estos años construyó un equipo de hombres y mujeres, y yo te lo digo aquí con la absoluta convicción y firmeza. Los ministros y ministras del comandante Hugo Chávez, no solo que son hombres y mujeres del pueblo, formados en la lucha, sino que son absolutamente todos hombres y mujeres honestos. Tú no encontrarás un negociante, un ladrón o una ladrona en los ministros y ministras de Chávez. Y eso es mucho decir para la historia de saqueo del siglo XIX y del siglo XX que vivió nuestra patria. Nuestro comandante confiaba en sus ministros, en su honestidad absoluta, y nuestro pueblo también. Bueno, pero hay fenómenos que nosotros te podría colocar en 2 niveles. Los fenómenos vinculados a la corrupción en el aparato del Estado, que nosotros vamos a crear, como nos orientó el comandante Chávez, en una de sus últimas órdenes, vamos a crear, y así lo anuncio, un cuerpo especial anticorrupción, que vamos a articularla, va a tener todo el poder del Estado para seguir, investigar, perseguir y castigar la corrupción. Porque quien esté dentro del Estado haciendo negocios y robando después de lo que hemos vivido, y sobre todo al tener y el haber tenido un ejemplo como el comandante Chávez, que entregó su vida entera, su salud, hizo una ruptura con las regularidades físicas que puede aguantar un ser humano. ¿Y por qué lo hizo? Por su angustia vital, por proteger a nuestro pueblo y por construir un proyecto revolucionario. Quien utilice el poder en el nivel que sea para eso, sencillamente es traición. Pero eso es un tipo de corrupción. ¿Y qué me dicen de la corrupción de la sociedad de cómplices heredada de esta derecha que está allá? ¿Qué me dicen de las denuncias de los cheques? Cheques, ellos aceptan, han declarado, estos diputados, estos partidos de la derecha corrupta, aceptan que es normal que le entreguen miles de millones de bolívares a empresarios de manera irregular, empresas cuestionadas inclusive por legitimación de capitales. Nosotros también vamos por esa corrupción. Y que no vengan a decir ahora que son perseguidos políticos. ¿Cómo se puede explicar que esa derecha corrupta, y ahí tenemos una perlita, que no te la voy a lanzar ahorita,
pero que la tenemos preparándola por la investigación que se está haciendo. Sean dueños de aviones internacionales, sean dueños de propiedades, grandes propiedades que cuestan millones de dólares en Nueva York y se hagan los locos. ¿No es eso corrupción? Preguntémoslo todo. Tenemos una derecha corrupta, inmoral, pero en todo caso, la lucha contra la corrupción, en el manejo de la hacienda pública, nosotros vamos a perseguirla cada vez más y el presidente nos orientó a crear un cuerpo especial anticorrupción que lo vamos a crear con todas sus condiciones para que los profesionales que estén al frente y sean funcionarios de ese cuerpo tengan la capacidad de entrar en todos lados y de llevarse esposado a quien sea que sea capturado infraganti, violando la ley y traicionando al pueblo. Usted habla de la derecha y me permite entonces preguntarle por el candidato de esta facción ideológica de este país latinoamericano, Enrique Capriles Radonsky, se inscribió hoy ante el Consejo Nacional Electoral y ha dicho que esta es una lucha completamente desigual, que arrancan violando la Constitución, que aquí se ha dado una sucesión tipo Cuba. Yo a ese señor ni lo ignoro, porque él ayer proferió ofensas muy graves contra el honor del comandante Hugo Chávez. Yo solo llamo al pueblo a no dejarse provocar. Cuando él le pida perdón a la familia sagrada de nuestro comandante Chávez, a sus hijas, a su madre doña Elena, a su padre, a sus hermanos, y cuando le pida perdón al pueblo por lo que hizo ayer, entonces algún día volveré a referirme a alguna cosa que él diga. ¿La derecha venezolana está apostándole realmente a este proceso electoral? ¿Cómo visualiza usted estos próximos días de cara al 14 de abril? Son días de locura para ellos. Yo llamo al pueblo a mantenernos nosotros vigilantes. Las cosas que nosotros sabemos que ellos están planificando son días de locura. Cuando ellos se atreven a romper el escenario mínimo de respeto ético al luto, al duelo del pueblo, y hacen lo que hicieron ayer, cuando no tienen límites morales para respetar a nuestro comandante en esta última jornada de despedida, tú puedes sacarlos por ahí. Por ahí te dicen que ellos van en todos los sentidos otra vez en la locura de hace 11 años, en todos los sentidos. Y se van a atrever a intentar saboteos que nosotros estamos haciéndole allí el seguimiento necesario. Yo llamo a los venezolanos de bien, en este momento. Hoy yo recibí un mensaje directo de una persona incuestionablemente de oposición, incuestionablemente de derecha, quien me dijo que no estaba de acuerdo con lo que esta persona hizo, que él se deslindaba de eso, que le parecía una bajeza, que le parecía algo miserable. Yo me refiero y me dirijo a ellos, a los hombres y mujeres de bien de esta patria, que no van a votar, no votaron por el comandante Chávez, no van a militar en la causa aquí de la patria, seguro no van a militar nunca con nosotros, pero yo los llamo a tener el respeto mínimo a lo que está viviendo nuestra patria, y los llamo a la democracia, al respeto de la Constitución, al respeto de la campaña electoral, a que no vengan con jueguitos de violencia provocada, provocar al pueblo para la violencia, para después justificarse lo que al final van a querer hacer, que es retirarse de las elecciones. Manténgase hasta el último momento, tenga la gallardía mínima para ver si el pueblo al final lo respeta más adelante nuevamente. Porque, bueno, nosotros tenemos esa información. Se va a pretender sabotear por hechos de violencia todo el proceso electoral y después justificar una retirada. Pero bueno, nuestro pueblo está claro. Si se mantienen hasta el 14 de abril, bienvenidos a la democracia. Y nuestro pueblo sabrá qué hacer. Yo estoy seguro en mi corazón que va a ser el pueblo. El pueblo me va a elegir presidente de la República con la consigna que está en la calle. Chávez por siempre, Maduro presidente. Y si ellos se retiran, también.
el pueblo saldrá con más motivación aún. Y yo seré presidente de la República, electo por los votos de este hermoso y corajudo pueblo que Chávez ha formado. Ellos dicen que usted está usando la figura de Hugo Chávez. Porque pudiéramos decir, cada ladrón juzga por su condición. Nosotros respetamos tan profundamente, no solamente la figura del comandante Hugo Chávez, su obra. Nosotros nos declaramos vigilantes y protectores de la obra del comandante Chávez. Y lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo es acompañar al pueblo con su dolor, acompañarlo en todos los espacios. Eso sí, que no vengan la burguesía o estos factores pequeños a pedirle al pueblo que se deprima y a pedirlos a nosotros que nos retiremos de la lucha, que nos retiremos del combate, no. Nosotros llevamos nuestro dolor, nuestras lágrimas diarias, pero estamos cumpliendo con nuestros deberes, estamos cumpliendo con el comandante Chávez. El mejor homenaje permanente al comandante Chávez es mantenernos en las calles con el pueblo, orientándolo. Pregúntate tú, Patricia, y ustedes, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos orientado al pueblo todos estos 90 días? Si esta derecha aventurera, loca, hubiera logrado imponer sus mentiras, ¿cómo estuviera Venezuela hoy? Prendida en violencia, no tengo ninguna duda. ¿Qué hubiera pasado si no salimos ayer inmediatamente a orientar a nuestro pueblo, a llamarlo a la paz, a no creer provocaciones? La respuesta hubiera sido muy dura. Así que nosotros no jugamos con lo que está sucediendo en la patria y asumimos con responsabilidad y con amor sincero por Hugo Chávez. No van a venir los que fueron sus voceros, los voceros para destruir a Chávez, los que lo despreciaron, los que se burlaron de su enfermedad, los que se han burlado de su familia, ahora pretender a convertirse en algo así como el tribunal de la Inquisición para tratar de destruir los valores reales que nosotros practicamos. Vamos a hacerle preguntas que han llegado a través de las redes sociales, aquí en nuestras pantallas. Ustedes saben que a través de la etiqueta Venezuela Decide, que es el nombre de nuestro operativo de elecciones, pueden hacer sus preguntas, sus opiniones, sus reflexiones. Aparecen entonces en pantalla, dice Jairón 1968. ¿Cuáles son las estrategias para mantener la cohesión latinoamericana que nos dejó el comandante Chávez? Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo vamos a hacer permanentemente. Primero, tenemos un equipo extraordinario en el campo de la diplomacia bolivariana revolucionaria, encabezado por nuestro canciller Elías Agua, que es uno de los cuadros más destacados y queridos del presidente Chávez y de nuestro pueblo. Nosotros vamos a mantener el fortalecimiento del ALBA. Muy pronto vamos a hacer una cumbre del ALBA para revisar toda la agenda económica, social, los planes de alfabetización, los planes sociales para todos los pueblos ALBA de América Latina. Vamos a mantenernos con Ali Rodríguez Araque, fortaleciendo UNASUR como bloque, con la presidencia pro tempore del Perú, del compañero Ollantumala. Ahora viene la presidencia pro tempore de Surinam, el presidente Denis Buturs, gran amigo, miembro, participante como invitado especial del ALBA. Así que nosotros nos mantenemos, estamos apoyando en todo a Cuba, al presidente Raúl Castro, a su Cancillería, para que la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por parte de Cuba sea la presidencia, bueno, de mayor trabajo y expansión de los planes. Ya se han hecho varias reuniones de trabajo, se aprobó, fíjate tú, y eso pasó por debajo de cuerda, un plan para avanzar hacia la alfabetización de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y Venezuela ha dicho, ponemos nosotros a nuestro pueblo al frente de esa tarea. Cuba es un país muy nombrado en esta campaña electoral, lo ha sido durante todo el proceso de recuperación, operación, por evidentes razones del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál es su mensaje para los cubanos que seguramente tienen una enorme expectativa? Hemos visto también a los cubanos rindiendo honor, homenaje al presidente Chávez, y el comandante Fidel hoy ha dicho que Cuba perdió al mejor amigo de todos los tiempos. Sí, realmente conmovedor el escrito hecho por el comandante Fidel Castro. A nosotros nos llegó a las 12:31 AM de la madrugada de hoy, realmente muy conmovedor.
Nosotros por Cuba lo que tenemos es amor. Y el amor no viene de hoy. El amor viene desde Bolívar. Porque nuestro comandante general, Libertador Bolívar, fue el primero que planificó una gran operación militar para ir sobre La Habana, para sacar al imperio español desde allí. Y quedó pendiente en la agenda del Libertador Simón Bolívar. Nuestro amor viene desde Martí, que pudiéramos decir sin ningún tipo de equivocación, es el más grande estudioso y el hombre que mejor comprendió a Simón Bolívar en todo este continente. Fue su apóstol. Cuando fue en 1895 a Cuba y murió sobre su caballo en combate, moría con la idea de liberar Cuba dentro del proyecto bolivariano, de liberar todo el continente, de los restos que quedaban del Imperio Español. Nuestro amor viene hace mucho tiempo, porque desde aquí, cuando se dio el 23 de enero de 1958, todo el año 58, nuestros padres, nuestros abuelos, desarrollaron aquella famosa jornada, no sé si tú la conoces, un Bolívar por la Sierra Maestra, y se enviaron fusiles, dinero, ropa a los barbudos de la Sierra Maestra. Y Fidel Castro, comandante Fidel Castro, cuando llegó al poder el 1 de enero con el pueblo y derrotó al ejército de la dictadura, lo primero que hizo fue venir a Venezuela, 23 de enero de 1959. Nuestro amor viene de lejos, pero ahora, con el encuentro histórico, aquel 14 de diciembre de 1994, entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro, allí se selló una unión eterna, eterna. Y nosotros somos hoy por hoy hijos y hermanos del pueblo cubano en Martí, en Bolívar, en Fidel, en Chávez. Y nosotros al pueblo cubano le tenemos agradecimiento. A nombre de todo el gobierno bolivariano, de la dirección político-militar de la revolución, yo quiero transmitirle a usted, comandante Fidel Castro, a usted, general de ejército Raúl Castro, presidente de Cuba, a todo el pueblo de Cuba, a las médicas, a los médicos, nuestro agradecimiento porque ustedes colmaron de amor profundo a nuestro comandante Chávez hasta el último segundo de su vida. Gracias eternas de nuestro pueblo. Y ustedes los que han hecho con esa atención es sembrar aún más los lazos sinceros con Cuba. Y con Cuba seguimos, mira, firmes con el pueblo cubano, a seguir construyendo el ALBA Petrocaribe y la hermandad entre otros dos pueblos. Seguramente usted escuchó eso. Le pregunto, dicen que realmente usted es presidente encargado y candidato de las Fuerzas Progresistas de Venezuela porque fue una decisión de Fidel y de Raúl Castro. Bueno, forman parte de esas campañas, ¿no? En todo caso, quien decidió colocarme donde estoy y dejarme la bandera que me dejó fue el comandante Hugo Chávez Frías. Una madrugada, una noche y una madrugada del 5 de diciembre al 6 de diciembre. Una conversación de más de 6 horas, casi hasta el amanecer. Estaba de testigo compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. Allí él me hizo un balance histórico de todo lo que hemos vivido. Y allí me señaló el camino. Y me dijo, Nicolás, ahora te toca a ti. Yo, bueno, estaba conmocionado. Creo que fueron pocas las palabras que le pude decir. Al otro día, 6 de diciembre, en la mañana, le pude decir algunas cosas. Pero fue el comandante Hugo Chávez que me dijo, Nicolás, toma tú el testigo. Si a mí me pasa algo, te toca a ti, en comunión, en unión con la dirección, con el alto mando político, con nuestros hermanos, todos juntos, pero toma tú el mando. Y luego vino y anunció lo que anunció. Nuestro pueblo lo conoce. El sábado 8 de diciembre, ahí estábamos en el despacho 1 de Miraflores. Y él dijo una frase, porque nosotros le habíamos dicho, Diosdado y yo, le habíamos dicho, comandante, no diga eso que va a decir. No haga eso que piensa hacer. Algunas cosas otras que pensaba hacer. Y cuando nos despedimos de él,
de su oficina en la parte de arriba, él nos dice, lo voy a pensar, está bien, porque le decíamos, no diga esas cosas, presidente, porque vamos a salir bien otra vez de esto, le decíamos nosotros. Y cuando bajó, se sentó antes de salir en vivo y nos dijo, Nicolás Diosdado, yo vine a esto y a más nada. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Mi corazón me lo dice. Yo recuerdo su mirada de águila. Yo estaba aquí sentado a su izquierda y aún recuerdo su mirada de águila. Y yo le dije, bueno, presidente, hágalo. Y bueno, empezó a narrar lo que narró y después dijo lo que dijo. Y eso quedó como una orden que el pueblo está sellando en este momento. Esa es la verdad verdadera. Esa es la verdad de todas las cosas que nosotros hemos vivido. Las decisiones para dejar preparado a esta Venezuela para las próximas décadas, para los próximos siglos, las dejó Hugo Chávez hace tiempo. Eso que entregamos hoy al CNE, a la presidencia, a la presidenta Tibisay Lucena, ese libro gordo, rojo, firmado por el comandante Chávez el 11 de junio del año 2012, ese programa de la patria que este pueblo aprobó el 7 de octubre para que la revolución continúe, ese es el testamento político más grande que se haya escrito jamás en la historia de 500 años de existencia de estas tierras o en 200 años de existencia de la República. Y esos son sus órdenes y sus decisiones. ¿Qué pasó después de esa cadena nacional? Que el presidente comunica lo que iba a venir, efectivamente indica el papel que usted debía cumplir si algo sucedía. ¿Qué pasó cuando se apagaron las cámaras? Bueno, y nos quedamos mudos y mudas. Nos abrazamos con el presidente. Como siempre él nos dijo, mucha fuerza, vamos. Porque bueno, nos vio muy tristes, ¿no? Luego salimos, él subió a su despacho de trabajo. Nos salimos a los pasillos de Miraflores y lo que hicimos fue llorar, pues. Y abrazarnos todos, con los trabajadores, los camarógrafos, con todos, ministros, ministras, Diosdado, porque sentíamos que se nos venía la historia encima. Y han sido días muy tristes, muy dolorosos verdaderamente. Pero aquí estamos nosotros, déjame decirte. A nosotros ningún dolor nos va a vencer. Nosotros estamos aquí para hacer valer la palabra del comandante Chávez, sus órdenes, su testamento político. Y nosotros sabemos, tenemos confianza que lo vamos a hacer. El 14 de abril va a ser, como hemos dicho, un domingo de resurrección, porque ese día el pueblo, como hace 11 años, va a traer otra vez a Chávez en una jornada de victoria. El 14 de abril va a ser la jornada más grande de victoria que se haya conocido en la historia política de Venezuela. Ustedes se van a acordar, ese día te prometo que yo voy a estar aquí. Después de que en el boletín yo vengo a Telesur. Y ese día recordaremos con amor y agradecimiento al pueblo la gran victoria que nuestro pueblo le va a dar a nuestro comandante Hugo Chávez, haciéndome a mí presidente. Pero realmente el que va a tener el mando siempre, por siempre, son las ideas, los principios y los valores de ese gigante de la historia que es Hugo Chávez. Un compromiso para el cual también hay millones de testigos. Y vamos a esta hora a integrar a la entrevista con el presidente encargado de Venezuela y candidato por el Partido Socialista Unido de este país latinoamericano a 3 colegas, compañeros, periodistas de Telesur. Todos ellos han estado dando cobertura a muy importantes eventos de la realidad latinoamericana y mundial. Ustedes ya lo tienen en pantalla. Adriana Sibori, nuestra corresponsal permanente en Nicaragua, que cubre Centroamérica y que su última cobertura ha sido darle seguimiento al proceso de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. También está con nosotros William Parra, periodista colombiano, quien viene de hacer la cobertura del proceso electoral en el Ecuador, y Rodrigo Hernández, quien viene en una última asignación de hacer una serie especial sobre el tema del medio ambiente y particularmente en Brasil. Estaba grabando su reportaje. Así que a ustedes 3, muchas gracias por haber estado durante toda esta entrevista con nosotros a lo largo de estos minutos, y hemos organizado para que tengan la oportunidad cada uno de plantearle una inquietud, sobre todo relacionada con los temas internacionales, con los temas de la agenda de la revolución bolivariana, de la relación con los pueblos de América Latina, que seguramente a esta hora están esperando efectivamente
un pronunciamiento, una respuesta sobre esta materia. Así que, Adriana, vamos contigo, con tu inquietud. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Presidente, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, por supuesto, sobre la relación de Venezuela con los demás países. Venezuela impulsa, por ejemplo, con el Caribe, Petrocaribe, acuerdos de cooperación también con Centroamérica. Y yo quisiera saber qué le dice a esos pueblos, cómo van a quedar todos esos acuerdos, cómo van a quedar Petrocaribe. De acuerdo, bueno, después que la oposición los critica tanto diciendo, por ejemplo, de que Venezuela les regala el dinero. Entonces quiero saber cuál es su posición sobre todo esto. Y después la segunda pregunta es más a nivel nacional. Usted ese 5 de marzo dijo que habló sobre la posibilidad de que el presidente Chávez podría haber sido envenenado. Yo quisiera saber y que iban a investigar. Y quisiera saber qué nos puede decir también sobre este tema, presidente. Ya. Bueno, muchas gracias, Adriana. Sobre el primer tema, es muy sencillo. La revolución continúa. La revolución de independencia del comandante Chávez con las banderas de Bolívar continúa. Con más fuerza aún, con más compromiso. Nosotros le hemos dicho a los pueblos, fíjate tú, aquí a las exequias y funerales de Estado del comandante Chávez vinieron todos los presidentes y presidentas de Centroamérica, de Suramérica, y prácticamente todos los presidentes y primeros ministros y ministras del Caribe. La primera ministra de Jamaica, de Trinidad, dos mujeres valiosísimas, muy queridas por el presidente Chávez. Los primeros ministros de Dominica, Antigua, San Vicente, las Granadinas, el presidente de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, el presidente de Surinam, el presidente de Cuba, el presidente de República Dominicana y su expresidente Leonardo Hernández, que es un hombre de gran peso político en todo el continente, presidentas de Brasil, Argentina. A todos y a todas les dijimos, vamos ahora con más fuerza inclusive. Petrocaribe vamos a consolidarlo como una gran zona económica, de actividad comercial, de inversiones. Le hemos dicho a importantes inversionistas venezolanos, de empresas públicas y de empresas privadas, vamos a llevar inversiones productivas que generen dividendos e ingresos para la patria a todos los países del Caribe con los cuales tenemos Petrocaribe. Le hemos dicho a los presidentes y presidentas de Centroamérica, continuamos trabajando para una gran zona económica por la vía de Petrocaribe. Igual con el ALBA. Nosotros ratificamos el camino del ALBA. Aquí ningún imperio de nosotros nos va a amedrentar. No hay imperio que exista hoy en la tierra que pueda amedrentar al pueblo de Chávez, al gobierno de Chávez. No habrá. Así que la revolución de liberación, de independencia de este siglo XXI continúa. Y la construcción de los nuevos mecanismos energéticos, económicos, financieros, sociales que van cimentando la unión y la construcción de un poderoso bloque de América Latina y el Caribe. Eso es lo que vamos a hacer al finalizar esta década. Un bloque poderoso. Cuando finalice esta década, se estará hablando de los grandes motores de la humanidad. Uno de ellos ya es China. Otro es la India. El otro es América Latina y el Caribe. Los tres motores del sur. Si uno ve un mapa, los ve ahí, como bailando juntos, articulados. Y el otro, quizás un poco más allá, lo soñamos así, el África. América Latina y el Caribe, el África, la India, China, el Asia. Podremos hacer el bloque económico, financiero, político, cultural, que permita que la humanidad, por primera vez en 7000 años de civilización, sea verdaderamente, como decía el primera, humanidad, en que no haya países coloniales, imperialistas y países colonizados y dominados. Eso se acabó y Venezuela sigue jugando su papel fundamental de motor liberador en América Latina y el Caribe, sépalo nuestro pueblo y todos nuestros hermanos del mundo. La segunda pregunta, estamos trabajando y en su momento se anunciará, cuando así se conforme, la Comisión de Estado, donde invitaremos importantes países del mundo
los mejores científicos del mundo para investigar la enfermedad que provocó la muerte de nuestro comandante Chávez. Él tenía la intuición desde un principio. Nosotros tenemos casi la certeza, con los datos que manejamos. Él tenía una enfermedad, un cáncer que en su momento se conocerá, que rompía todas las regularidades de esa enfermedad. Y él fue amenazado muchas veces. Quizás no lograron el magnicidio por la vía de un atentado. Todo pareciera indicar que lograron afectar su salud con las técnicas más avanzadas. No son secretos. Decía Eva Gollinger, investigadora, que ha pedido la desclasificación de todos los documentos de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, sobre la enfermedad del presidente Chávez, y que ha investigado tantas cosas. Decía en estos días que en los años 40 ya del siglo pasado, 1940, 1950, ya había algunos países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, y no estoy acusando a los Estados Unidos en este momento, sino te estoy diciendo cómo algunos países tenían laboratorios científicos ensayando cómo provocar el cáncer. Han pasado 70 años, que no habrán avanzado ese tipo de laboratorios de la maldad y de la muerte. Que conste, no estoy acusando en este momento a los Estados Unidos de esto. Solamente estoy diciendo algo que es una verdad que se sabe y además son documentos desclasificados. Cómo hicieron ensayos para inocular enfermedades, cómo crearon enfermedades. Dícese del SIDA, que fue creado como producto de un ensayo que se hizo y que luego se diseminó. Hay tantas cosas. Así que en un momento... ¿Ustedes buscarán la verdad? La verdad siempre. Así como el presidente Chávez buscó la verdad sobre el libertador Simón Bolívar. Ahora no va a ser tan difícil. El presidente Chávez logró demostrar que al libertador Simón Bolívar lo envenenaron. Ahí están los resultados de su investigación. Nosotros buscaremos la verdad. No dejemos que los elementos que hoy manejamos se impongan como conclusiones apresuradas, quizás previas, pero sí tenemos esa intuición de que nuestro comandante Chávez fue envenenado por fuerzas oscuras que querían salir de él para destruir la revolución bolivariana y golpear a América Latina y el Caribe. William Parra, periodista de Telesur, quien viene a hacer cobertura del último proceso electoral en Ecuador, tiene en este momento la oportunidad de preguntarle a Nicolás Maduro en esta entrevista en vivo y en directo que concede a nuestra planta televisiva. William, adelante. Gracias, Patricia. Presidente, buenas noches. Uno de los grandes sueños del presidente Chávez, más allá de su amada Venezuela, era la paz en Colombia. Por esa paz en Colombia luchó, incluso se enfrentó a Álvaro Uribe, se llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Es mucho lo que el presidente Chávez trabajó para que se sentara la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en este nuevo intento, en este nuevo proceso de paz. ¿Qué va a pasar con ese proceso de paz? Sin duda alguna, ese proceso de paz estaba amarrado a lo que sucediera con el presidente Chávez y a la posición que asuma Venezuela frente a la continuidad de este proceso de paz. Y en el tema nacional también me gustaría preguntarle, pese a que usted dice que no quiere hablar sobre Capriles, en el discurso que él daba ayer, lo descalificaba a usted diciendo que usted no era Chávez. Sin embargo, su discurso estaba arropado casi que con las mismas banderas del presidente Chávez y podemos ver que estaba casi fingiéndose como un hijo del presidente Chávez. Me gustaría conocer su posición. Ya te dije sobre ese señor, a él ni lo ignoro, que le responda el pueblo, que le responda a la gente digna de esta patria y del mundo, por las graves ofensas que hizo a la memoria y el honor de nuestro comandante Chávez. Sobre el tema de la paz, es un tema que estaba lleno de pasión para el presidente Chávez. El presidente Chávez fue el articulador en silencio, por petición del presidente Santos, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Primero, en contactos que se hicieron durante casi un año, si mal no recuerdo,
para acercar posiciones que llevaron a la firma del acuerdo marco, que he llamado así. Y luego todavía, en sus tratamientos, mantuvo, en ese caso a través de mí como canciller, los contactos permanentes con el presidente Santos y con voceros de los representantes de la guerrilla en La Habana, para transmitir mensajes, para ayudar. Nosotros queremos ratificarle, como le hemos dicho al presidente Santos, cuando vino a las exequias y funerales de Estado del comandante Chávez, el gobierno de la Revolución Bolivariana, Venezuela, está absolutamente comprometido con la paz en Colombia. ¿Se va a lograr? Si tú me preguntaras si se va a lograr, sería difícil decirlo ahora. Pero si tú me preguntaras qué deseaba en su corazón el comandante Chávez, cuál fue una de las últimas cosas que él me dijo en las conversaciones antes de operarse, es que él aspiraba a que la paz se firmara este mismo año 2013, más temprano que tarde. Ese era su deseo, que él creía que era la hora de la paz, que no se podía perder tiempo para la paz. Ese fue un mensaje que me transmitió y yo lo transmití tanto al gobierno de Colombia como a los voceros y representantes de la FARC. Ese era el deseo más íntimo y profundo del comandante Chávez, la paz para el pueblo de Colombia, que se abran las compuertas para transitar un camino donde hay una reconciliación, un reencuentro, la lucha política a través de las ideas, no a través del enfrentamiento armado, y que hagan los sacrificios que tengan que hacer, ojalá, decía el comandante Chávez, para que logren el mejor beneficio a través del mayor sacrificio, que es un acuerdo digno para construir la paz. Eso es lo que yo pudiera comentarle al periodista William Parra. Nosotros, nuestro gobierno, se mantiene firme con el apoyo del gobierno del presidente Santos a las partes en conflicto que están sentadas en La Habana para ayudar en todo lo que sea posible. Hoy mismo, mañana y después del 14 de abril, cuando nuestro gobierno legítimo, encabezado por este hombre que está ahí, aquí, discípulo de Chávez, seguidor de sus principios, de sus ideas, cuando yo sea presidente de la República Bolivariana de Venezuela, directamente electo por el pueblo, yo me pongo al servicio el primer segundo que así sea decretado mi presidencia del presidente Santos, de las partes en conflicto, para ayudar a Colombia a la paz. Es un juramento que hemos hecho frente al comandante y lo vamos a cumplir. Rodrigo Hernández también tiene en este momento la palabra en esta entrevista con Nicolás Maduro en vivo y en directo aquí en las pantallas de Telesur. Rodrigo, así que adelante, ¿cuál es esa inquietud? Buenas noches, presidente. Hemos estado hablando de la integración de los pueblos latinoamericanos, también de ese acercamiento hacia pueblos asiáticos y pueblos africanos, y durante nuestro trabajo periodístico también hemos conocido la gratitud de algunos de los pueblos más excluidos del mundo, como los saharauis o los palestinos por Venezuela. Pero en este caso me gustaría preguntarle más por el pueblo europeo, por tres razones. La primera de ellas por la crisis que están viviendo, la segunda de ellas por el acercamiento y el crecimiento de algunos movimientos de izquierda real en países como Grecia o como España, y en tercer lugar por la dificultad que tienen la mayor parte de esos pueblos por conocer lo que sucede en América Latina debido a la información o alguna información tan sesgada como la que utilizan los medios de comunicación europeos. Bueno, sobre este tema, ustedes saben que la propia aplicación del modelo neoliberal por parte del capital financiero internacional contra los pueblos de Europa ha creado condiciones para lo que el presidente Chávez dijo públicamente, pero también en conversaciones privadas nos llegó a afirmar que él intuía que la aplicación de estos planes de shock contra los pueblos de Europa iban a crear condiciones para que resurgieran las fuerzas revolucionarias desde las nuevas ideas de cambio democrático en la propia Europa. Él nos decía que él sentía que a mediano plazo en Europa estaban creándose condiciones, estaban incubando todas las condiciones sociales, económicas y políticas para una revolución
de cambio, de rechazo al neoliberalismo. Era una reflexión que él nos hacía. Nosotros lo que sí podemos decir, de manera modesta, pero muy responsablemente, es que el neoliberalismo, el capital financiero internacional a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de todos sus instrumentos de dominación, es un veneno que mata a los pueblos. Destruye la estructura básica para la convivencia social. Niega los derechos sociales como fórmula para construir modelos económicos que enriquecen solo al capital financiero, no es el capital industrial, no es el capital agroindustrial, no es el capital productivo del capitalismo que está al frente de esa política, es el capital especulador, sangrientamente especulador, que domina a todos estos organismos y que le está imponiendo los paquetazos que se pretendía imponer en Venezuela y que nuestro pueblo rechazó siempre, sobre todo el pasado 7 de octubre. Así que a los pueblos de Europa, nuestro saludo solidario, bueno, y que busquen a través de sendas democráticas respuestas superadoras que permitan defender sus derechos sociales, su forma de vida, su modo de vida, y que aquí estamos en América Latina. Si los pueblos de Europa, sus estudiantes, sus maestros, sus intelectuales, sus obreros, quieren saber qué pasó en América Latina y quieren tener testimonios directos de cómo nuestros pueblos y economías fueron destruidas en la década del 80 y los 90, estamos a la orden. Eso sí, las fórmulas para salir del neoliberalismo, cada quien tiene que encontrarlas con fuerza, con inteligencia, con decisión y con sabiduría, como nos tocó en América del Sur, en América Latina, para enrumbar nuestra patria. Se va acabando el tiempo de esta entrevista, pero lo escuchamos hoy cantar. No sabíamos que se le medía también un poco a la canción. Y resulta que nos han contado que usted estuvo en un grupo de rock cuando estaba muchacho, y buscamos algunas imágenes de esto en las redes sociales, en la internet. Voy a pedirle a nuestro productor que busque. No está usted allí, pero me dicen que ese era el grupo en el cual usted estaba. ¿Qué hacía usted allí, señor presidente? Me tocaba, él se llama Carlos Carrillo, un compañero que vivía en el Valle, Grupo Enigma. Yo tocaba la segunda guitarra, el bajista Gofro. ¿No cantaba? Claro, a veces. ¿Sí? Me da mucha nostalgia ver eso, ¿viste? Eso fue año 80, 81, 82. Eran los movimientos de jóvenes rockeros, rebeldes, revolucionarios, de Caracas. En esa época estaba el grupo Resistencia, estaba Paul Gilman ya, era muy jovencito. Tenía un grupo llamado Powerade y después creó el grupo Arcángel. Estaba, se me olvidó el nombre, Una Sola Gente, creo que se llamaba, todavía existe. Muy viejito está, tiene como 70 años, pero todavía canta. Y bueno, no sé de dónde será ese video. Pero lo encontramos nosotros en las redes sociales, sí, y en el Grupo Enigma Enigma se llama. Y también, bueno, yo participé en los primeros tiempos del Grupo Madera, del primer Grupo Madera, que se hundió en el Orinoco y murieron casi todos sus miembros el 15 de agosto del año 1980. Estábamos nosotros construyendo una casa en el barrio Marín, en la subida hacia la derecha por donde vivía Mandinga, y nos llegó aquella noticia terrible, que se había hundido y que habían muerto casi todos sus integrantes del Grupo Madera, que habían sobrevivido nada más Carlos Daniel Palacio, su cantante, y otras compañeras, las hermanas Ramos. Ahí nosotros participamos en los barrios de la época, no solamente el rock, sino también la salsa, el guaguancó, los talleres de percusión caribeña. Era impresionante. En aquella época vinieron cubanos y veían cómo en los barrios de Caracas se tocaba los ritmos del guaguancó y bueno, todos sus derivados, bueno, con tanta maestría y tanta fuerza como en la Cuba del 40, del 30, del 50. Realmente impresionante. Nicolás no es Chávez, dice en las redes sociales en este momento, y yo le planteo esa pregunta. Usted ha dicho, no, efectivamente no soy Chávez, soy un hijo de Chávez. La única forma de que seamos Chávez es que estemos juntos, que estemos unidos. Pueblo, Fuerza Armada, la dirección política de la Revolución Bolivariana. Todos somos hijos e hijas de nuestro comandante Chávez. Nosotros tenemos un compromiso de vida, hasta el último suspiro de nuestra vida. Si más allá existiera otra vida y yo pudiera elegir
ir para allá, yo quisiera estar con él. Por la eternidad, con su luz para siempre. Muchas gracias a usted por estos minutos para Telesur. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros también en nuestras pantallas. Ya sabe, toda la información alrededor de este proceso electoral que vive Venezuela la tendrá en las pantallas de Telesur. Muy buenas noches. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento que has pasado.